Hola, buenas tardes. Que Dios les bendiga. Estamos compartiendo un día más, día 26 de abril 2020, en cuarentena acá en la ciudad de Arica, Chile. Pero no es motivo para no buscar de la palabra del Señor ni estar en su presencia. Así que vamos a estar compartiendo este tiempo especial hoy de su palabra para compartirlo en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias y con las personas que también puedan verlo a través de este medio. Vamos a estar orando. Señor, bendice, Dios mío, esta palabra a través de estos medios, a través de las personas que lo van a recibir. Señor, los hermanos de iglesia, los amigos, los familiares, todos sean bendecidos recibiendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones, que esta palabra sea un símbolo de ello. Gracias, en tu santo nombre, amén y amén. Bien, quiero hablar en esta oportunidad respecto de aquellos momentos en los cuales Dios nos lleva a una confrontación para poder tomar una decisión. Estamos en plena cuarentena, estamos viendo cosas que pasan a nuestro alrededor, muchas personas que están viendo afectada su fuente financiera, gente que está muriendo, gente que está viendo y teniendo situaciones que no tenía controladas, pero vamos a ver a la luz de la palabra cómo el Señor a veces nos confronta frente a situaciones para que nosotros podamos tomar la mejor decisión que corresponde. Y para eso vamos a ir a un pasaje muy, muy rico de la palabra del Señor, que es el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, ¿ya? Donde vamos a estar viendo varios de estos aspectos relacionados con esta confrontación que Jesús tiene en este caso con una mujer samaritana y lo que hay a través de esto. Entonces, eh, lo que quiero manifestar, ¿cierto? Es en el capítulo 4 de Juan, es el diálogo de Jesús con esta mujer samaritana, varias veces que seguramente lo hemos escuchado, quizá algún hermano que tiene más conocimiento de la Biblia lo ha leído, pero hay varias cosas ricas, ricas en esto. Quiero que vamos a la Biblia, como siempre, Biblia en mano, ¿cierto? Buscando, ¿cierto? Lo que Dios quiere entregarnos a través de ella, que ella hable de manera llana, propia, solo la palabra del Señor. Juan capítulo 4, verso 1 en adelante dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Amén. Antes de seguir adelante de todo este bello, rico diálogo que tiene Jesús con la mujer samaritana, quiero hablar de varias cosas para que podamos entender la palabra del Señor y para que ella nos pueda confrontar con lo que nosotros tenemos que hacer, que es tomar una decisión. Pero vamos a leer, siempre que usted lea la palabra del Señor, tiene que entender un poquito el contexto literario, el contexto histórico, qué sé yo, que rodea ciertos aspectos. Entonces, primero, ¿por qué los judíos y los samaritanos no se trataban? ¿Por qué esto es así? O simplemente es como, oh, no, yo la tengo mala, o algo así, o no me caen bien tal o tal tipo de nación o persona. Quiero ir un poquito más adelante y más profundo a esto, y también con respecto a por qué era importante el agua, qué tiene que ver esto del pozo y por qué después Jesús comienza a decirle respecto del agua. Entonces, primero tenemos que situarnos en un contexto desértico, en el contexto del paisaje de Israel. Es un paisaje esencialmente no tropical, no grande vegetación, más bien parecido al norte chileno, al norte chico o aquel paisaje desértico. Si bien habían ciertas fuentes, ciertos pozos, está el río, ¿cierto? Pero en general no es un paisaje donde se pueda prescindir del agua. De hecho, la economía de ellos y su manera de vivir, las lluvias, eran totalmente imprescindibles para su sustentación como nación y como pueblo. Entonces, el agua ya era por sí importante y Jesús hace una alegoría muy fuerte con el agua. Pero ¿por qué los judíos con los samaritanos no se trataban? Esto viene desde muy, muy atrás, por cuanto el pueblo de Israel era uno solo bajo dominación, bajo un solo reinado, en este caso Saúl, rey David, rey Salomón, y luego se dividieron en dos partes, dos naciones, la nación del norte, o llamada Israel, o en algunos
escritos del Antiguo Testamento, también nombrada por la tribu más fuerte, en este caso Efraín, y el tribu del sur llamada también por la tribu más fuerte, que era Judá. Entonces, cuando vino la etapa de cautiverio, los imperios asirios llevó cautivo a todo el reino del norte, o lo que llamamos Israel, y ¿qué hicieron los asirios? Trajeron gentiles, trajeron gente que no eran israelitas y pusieron en esa zona donde finalmente se mezclaron, hubo una mezcla étnica entre israelitas y asirios y de otras naciones que traían este imperio. Este imperio asirio no pudo subyugar al reino de Judá, el reino de Judá, el reino del sur, y por eso que mantuvieron su pureza, por así decirlo, y el reino del norte fue mezclado. Por eso que esencialmente los judíos, los que vivían en Judea, rechazaban a los samaritanos que vivían en la región que se llama Samaria, porque son producto de una mezcla étnica, ¿ya? Ahora, la mujer le empieza a decir que entre judíos y samaritanos no se tratan, y eso va fuertemente relacionado con que hay un propósito aquí de que Jesús haga esto y haga este paso por Samaria. En Hechos 1:8, que es uno de los versículos más potentes de la palabra del Señor, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y eso va reflejando el concepto de las misiones. ¿Y por qué era importante entrar en Samaria? Porque hay un cambio transcultural al salir de la zona donde ellos se encontraban. Entonces, esto no solamente porque así porque no se llevan bien, o que los samaritanos eran mezcla, también era recíproco. Los samaritanos tampoco decían y respetaban mucho a los judíos, porque ellos los consideraban, ¿cierto?, que estaban adorando en un lugar que es más bien un asunto político, que era Jerusalén y no el monte Gerizim, donde ellos adoraban. Quiero hablar un poquito respecto de esto. Jesús habla de los samaritanos y los nombra varias veces, pero quiero resaltar 3 veces, ya para que nos demos cuenta de que este asunto entre los judíos y samaritanos de verdad que era complicado. Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. Solo veamos una referencia cuando Jesús elige a sus apóstoles. Mateo 10, versos 5 y 6 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después comienza a decirle lo que tienen que hacer. A los discípulos, los 12, le dice: oye, no partan por los que no son judíos, no partan por los que no son israelitas. Incluye dentro de eso a las ciudades samaritanas, no entréis. Jesús le está diciendo a sus propios discípulos que no hay que entrar en las ciudades samaritanas hasta que primero se vaya a las ovejas de Israel. ¿Ya? En Lucas capítulo 9, versos 51 al 56, también dice, Lucas 9, versos 51 al 56, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí hay una referencia clara: Jesús iba a ir desde Galilea hasta Judea, pasando por Samaria, y mandó, ¿cierto?, que le prepararan en una aldea de samaritanos, y no lo recibieron. ¿Por qué? Porque tenía aspecto de ir como Jerusalén. ¿Por qué? Porque los samaritanos tampoco querían mucho a los judíos. Ellos tenían un concepto equivocado de lo que significa el lugar de adoración, y también el cómo ellos percibían, y viceversa percibían los judíos a los samaritanos. Recordamos que Jesús hace un ejemplo de la parábola, ¿cierto?, del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versos 25 al 37, también en específico el 33, donde dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. En esta parábola Jesús representa que ni el sacerdote ni el levita tuvieron misericordia. Sí, en cambio, un samaritano, que era importante decir eso, que era samaritano para un judío, porque le totalmente rechazaban a los samaritanos. Y estamos hablando de algo de verdad, algo inconizado. Ya los samaritanos creían que se debía adorar en el monte Gerizim, en varios versículos del Antiguo Testamento, Deuteronomio 12:5, el verso 11, el 21, 26. Dice la palabra de Dios que Dios le iba a dar un lugar donde ellos tenían que adorar
a Dios, y ellos interpretaban que era el monte Gerizim, lugar de adoración, cerca de Siquén, donde había estado el arca del pacto. Era el lugar donde, según los samaritanos, ellos tenían que adorar, y no en Jerusalén, que era una decisión más bien política, según ellos. Entonces, todo esto hacía que los judíos, cuando iban hacia Jerusalén, no pasaban por Samaria o procuraban no pasar. Ya, lo mismo viceversa, desde Jerusalén hacia Galilea. Entonces, ¿qué hacían? Rodeaban a Samaria. El solo hecho de rodear, cruzar el río Jordán, ir por el lado oeste del territorio significaba más o menos 60 kilómetros más para rodear. Estamos hablando que se movían o camello o a veces a pie. Entonces era bastante la diferencia por no pasar por Samaria, pero así lo hacían para no tocarse con este pueblo que para ellos consideraban los judíos que eran impuros. Era un pueblo no esencialmente eh, justo como ellos. Entonces, también hay un contexto político, histórico. Los samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim, cerca del 400 antes después de Cristo, pero los judíos en la rebelión de los macabeos lo destruyeron en el año 128 antes de Cristo. Entonces, había una enemistad muy fuerte, muy importante entre los judíos y los samaritanos. No era simple, ¿ya? Y por eso cuando la palabra del Señor muestra que Jesús dice le era necesario pasar, no era porque físicamente estuviera impedido, sino porque espiritualmente Dios quería algo. Entonces, ¿qué quería Dios? Dios quería confrontar a esta mujer para que tome una decisión y para que sea la primera evangelista en medio de Samaria, para que el evangelio corra, tal como decía o como dirá después en Hechos 1:8. Entonces, la religión concertada judía no era capaz de aceptar que los samaritanos necesitaban también de la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo motivó a Jesús a llevarlo ahí. Entonces, cuando dice el verso 3, Juan 4:3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces, bypaseó, el camino lógico era bypasear Samaria e irse, ¿cierto?, para Galilea, pero él dice, verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, ¿qué tenían que romperse para poder evangelizar en Samaria? Para que después en el libro de los Hechos comience la evangelización mundial, siguiendo esta estrategia, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Ya? ¿Qué tenía que pasar? Romperse las barreras culturales y religiosas para que el evangelio pudiera entrar potentemente. Era necesario, espiritualmente, era necesario pasar por Samaria. Entonces, ¿qué dice el verso 5? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Había una pequeña ciudad, un pueblo llamado Sicar, cerca de la ciudad de Siquem. Y algunos dicen que Sicar es una distorsión del nombre Siquem, pero por lo que he estudiado, es otra ciudad, es una pequeña ciudad donde está, ¿cierto?, este pozo de Jacob, o cerca de este pozo de Jacob, también donde está cerca del monte Gerizim. Y dice aquí que está junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vamos al libro de Josué, capítulo 24, verso 32, donde vemos que Jacob compra esta zona donde está el pozo y donde después luego se la da a José. Josué capítulo 24, verso 32 dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Tal como dice ahí el libro de Génesis, lo representa, ¿cierto?, el libro de Juan, donde dice junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José. Entonces, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Este pozo, por lo que estuve viendo registros arqueológicos y actuales, todavía sigue. De hecho, hay una iglesia ortodoxa ahí sobre ese pozo. Ese pozo todavía tiene agua. Eran antiguamente 70 y tantos metros y ahora son del orden de 23 metros. Es un pozo real. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, cuando vemos que Jesús dice llega a ese pozo, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Ya? Entonces, Jesús va camino
de varios kilómetros, solo para rodear eran 60 kilómetros más, un camino de varios kilómetros desde Jerusalén o de Judea hasta llegar a Galilea, y decide, movido por el Espíritu Santo, a pasar por Samaria. Y en eso, al pasar, cansado del camino, se encuentra frente a ese pozo. Obviamente el pozo tiene agua, pero no tiene con qué sacarla. Entonces, dice, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. La hora sexta de los judíos es mediodía. Mediodía, en pleno sol. Lo que somos nortinos sabemos que esa hora es complicado por el sol. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa en el verso 7? Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Increíblemente que para realizar la obra evangelística en, en Samaria, Dios llama a una mujer. Dios usa a una mujer. De todos los aspectos o situaciones indicadas donde en las religiones actuales la posición de la mujer es muchas veces denigrada, muchas veces secundaria, por así decirlo. En el cristianismo verdadero, bíblico, ¿ya? La mujer es siempre valorada, la mujer es siempre levantada y exaltada. La Biblia es clara al respecto de eso, Jesús es claro al respecto. Y aquí en este caso Jesús ocupa a una mujer para salir a bendecir a Samaria. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Solamente Jesús dirigiéndose a la mujer ya está rompiendo varios aspectos relacionados con el rechazo de los judíos contra los samaritanos. Aquí hay algo interesante, comenzamos a ver algo interesante porque Jesús trata de mostrarle a esta mujer la confrontación necesaria para que tome una decisión. Esta mujer iba al pozo a sacar agua, por lo tanto llevaba un cántaro, más adelante se va a ver, llevaba un cántaro para sacar el agua. Dice que Jesús llegó y estaba a la hora sexta, a la hora del mediodía. El horario normal, el histórico para sacar agua de las doncellas, de las mujeres, era el atardecer, Génesis 24, 11, ¿ya? Y esta costumbre se refleja también en los tratados de los escritos de Josefo, el historiador judío. Génesis 24, 11 nos dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y esta mujer no sale en la tarde, no sale en la hora que salen todas las doncellas a buscar agua, sino que sale a mediodía. Nos podríamos especular de por qué sale a mediodía, sale a un momento donde nadie la va a ver, en un momento donde no va a tener ningún tipo de contacto con nadie. Y es por qué. Más adelante Jesús comienza y le refleja a ella lo que pasa en su vida. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Jesús conocía su historia, su pasado, revelado por el Espíritu Santo, conocía realmente quién era y aún así le dice que le dé de beber. El verso 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús también nos muestra de que sus propios discípulos habían ido a ¿cuál ciudad? A Sicar, una ciudad samaritana, a comprar de comer. ¿Ya? Rompiendo también los estereotipos de que no podían tener relación los judíos con los samaritanos. Y el verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Claramente la mujer le refleja el hecho de que Jesús es un judío, es un nombre, es un rabí, ¿ya? Ella no sabía, pero Jesús sí era reconocido como un rabí, ¿ya? Y un rabí no se dirigía a las mujeres, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta mujer? Se sorprende y le da a entender que, ojo, soy samaritana, ¿cómo tú me pides a mí? Ubícate, soy samaritana y tú eres judío. No nos tratamos entre sí. En cambio, en el verso 10, Jesús le dice, respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Aleluya. Tremendo. Jesús le dice, dame de beber, y esta mujer le dice, oye, no puedo porque soy samaritana. Y Jesús le dice, si conocieras realmente quién es el que te dice, dame, tú le pedirías. Y él te daría un agua diferente, un agua viva, no un agua perecedera, no un agua que termina. Entonces, acá donde comienza a confrontarse la elección entre dos tipos de agua, el agua natural y el agua espiritual. Esta mujer está siendo confrontada para tomar una decisión. Verso 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Acuérdense que están en el pozo de Jacob, en la heredad que está frente al monte Gerizim, ya cerca donde está la heredad de Jacob. Respondió Jesús, verso 13, y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús comienza a decirle, no basta esta agua que tú tienes, no es suficiente, no es, esta agua natural vas a volver a tener sed. En cambio, aquel que bebe de la verdadera agua de vida, el agua espiritual, ¿cierto? Que viene de conocer a Jesús, realmente nunca jamás tendrá sed de nuevo. Cuando conocemos a Jesús y cuando nos confrontamos con Él, realmente nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente y sale de nosotros una fuente de agua de vida, metafóricamente hablando, por supuesto, ¿cierto? Para vida y bendecir a otros. Amén. Verso 15. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Jesús le dice, hay un agua de vida, hay algo diferente. Jesús hoy día a través de la iglesia, a través de estos mensajes, a través de todo lo que está diciendo el mundo, el coronavirus, todo lo que estamos viviendo, Jesús está diciendo, yo sigo vivo, yo sigo acá, yo quiero confrontar tu vida, quiero que aprovechen de buscarme mientras pueda ser hallado. Y todo eso quizás el mundo lo entiende, quizás la gente lo entiende y dice, oh sí, está bien, pero ¿qué hace Cristo? Confronta a la mujer, que es lo que tenemos que hacer todos, con nuestro pecado. El pecado hace separación entre Dios y el hombre y nosotros necesitamos entender eso, ser confrontados para tomar una decisión. ¿Cuál es el agua que necesito? ¿El agua de vida, de agua viva o el agua natural? Si sigo con el agua natural, ok, viviré mi vida, llegaré a viejo, trabajaré, me casaré, tendré hijos, etcétera, y me moriré. Pero aquel que tiene el agua de vida es diferente. Es como esta mujer que está entendiendo y está siendo confrontada y toma una decisión eterna. Dios quiere que tú tomes esa decisión eterna y también bebas de esta agua que no te da nunca sed jamás. El agua viva es más importante que el agua natural. Si tú bebes el agua natural, siempre vas a seguir de manera a ser el mismo. En cambio, espiritualmente, nunca volverás a ser igual. Entonces, verso 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí para sacarla. 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y con eso Jesús comienza a confrontar a la mujer con su pecado. Dice, ok, ven, ve y llama a tu marido. ¿Por qué? Porque Jesús sabía en la condición que ella se encontraba. Respondió la mujer y dijo, verso 17, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto es dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Aleluya. Tenía que confrontar Jesús a esta mujer con su pecado. Esta mujer le dice, consulte, ve a tu marido, y la mujer le responde, claro, no tiene marido, pero en realidad sí ha tenido. La traducción de la palabra marido acá en el griego está hablando de hombre. Sí, 5 hombres has tenido. Y ahora también tienes un hombre, pero no es tu marido. ¿Qué está confrontando Jesús? Quizás, acuérdense que estamos hablando de pueblo samaritano, no con la misma rectitud ni con la misma religiosidad del pueblo judío. Esta mujer tenía 5 hombres, tuvo 5 hombres. Y tenía otro que tampoco era su marido, nunca había formalizado. Aún así Jesús la llamó, pero la confrontó con su pecado. ¿Ya? Bien has dicho, no tienes marido, le dijo. Pero el que tienes tampoco es tu marido, han dicho. Entonces esta mujer claramente reconoce a Jesús como como profeta, como que alguien especial. Señor, me parece que tú eres profeta. Y comienza a darse cuenta de que más o menos con quién está hablando. Los samaritanos también tenían el concepto del Mesías, ¿ya? Ellos respetaban los 5 primeros libros, el Pentateuco, y los otros escritos no lo respetaban, no los tenían. Por eso que hay partes que no entendían muy bien, por eso que Jesús le dice que lo que ellos ven es poco, lo que ellos saben. Entonces comienza esta mujer a decir en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer le dice que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, como yo les decía, ¿ya? Y los judíos dicen que en Jerusalén, en el templo. Entonces Jesús le responde, verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Comienza este diálogo, sigue este diálogo, donde la mujer se da cuenta de que este hombre no era simplemente un hombre que venía a tomar agua y que le pedía, era un judío transigente que le pedía a ella, samaritana, tomar del agua, beber, y le dice, tengo agua de vida, y le dice, oye, bien, te doy esta agua de vida, pero anda a buscar a tu marido, chonfle. Y se confronta con que no tiene marido. Comienza a decir esta mujer, este hombre es alguien especial, es un rabí, es un profeta. Y comienza a entablar esta conversación de dónde es que se tiene que adorar y cómo se tiene que adorar. Acuérdense, los samaritanos adoraban en un lugar, los judíos también adoraban en un lugar. Por eso que la palabra del Señor, a través de este mensaje, y siento el concepto que se está entregando, es que ya deja, después de Cristo, deja de ser importante el lugar, hermano. Persona, amigo, ya deja de ser importante. Ya no es si se adora en Jerusalén, en Monte Gerizim, en la iglesia, en el templo motivo de donde sea, o en el super templo en Estados Unidos, no. Ahora se adora de una manera que Jesús comienza a mostrarlo. Esta mujer lleva su cántaro vacío a buscar agua, ¿cierto? Natural, y es confrontada con el agua espiritual. Entonces Jesús le dice, el verso 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Entonces acá le dice algo muy tremendo, un mensaje muy potente a esta mujer. Ya no es importante el lugar, ya no es importante Monte Gerizim, Jerusalén, no, ahora hay que adorar como el Padre desea y está buscando verdaderos adoradores. Gente que no fije su relación con Dios solo asociado a un lugar, a una religiosidad, sino con una vida interna real. ¿Cómo se tiene que adorar al Padre? En espíritu, con la parte interna de corazón, de todo tu corazón, y en verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad está asociada a las escrituras, la palabra de Dios. No se puede adorar a Dios en espíritu si no está asociado a la verdad, si no está guiado en base a la escritura. No sirve cualquier adoración, no sirve la mejor intención. Tiene que ser con intención, por supuesto, y en espíritu y en verdad. Tampoco tiene que ser un alcance intelectual para adorar a Dios, solamente conocer la Biblia por conocimiento y por entender historia, sino que también tiene que haber espíritu. Por eso que tiene que ser las dos partes. Un verdadero adorador, como era el caso que estaba siendo confrontada esta mujer, tiene que ser adorador en espíritu y en verdad, en lo interno y en lo asociado a lo que Dios manda. En este caso, ¿cierto? Hay un nuevo pacto donde hay una basado en un trato hacia el corazón. Ya quedan de lado los lugares, ya quedan de lado los santuarios, quedan de lado los aspectos físicos, sino que Dios es espíritu, dice, y a los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. El verso 25, vemos que le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías por el conocimiento que tenían de que sería levantado otro Moisés, llamado el Cristo, el ungido, ¿cierto? Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. E increíblemente una mujer samaritana, el verso 36, 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es una de las pocas veces que Jesús se dice a sí mismo como el Mesías. Yo no así una búsqueda rápida no encontré otra. No sé si es la única vez, pero es una de las poquísimas veces donde Jesús a sí mismo dice, yo soy el Mesías. ¿Ya? Verso 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer, primer aspecto. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? ¿Qué tuvo que hacer? Dejar su cántaro. Ella iba al pozo natural a buscar agua. ¿Y qué tuvo que hacer? Dejar su cántaro. Cuando tú y yo somos confrontados a tomar una decisión, ¿qué tenemos que hacer? Dejar toda nuestra vida, nuestras formas de salir adelante. Tenemos que dejar nuestra sed, nuestras maneras, todo lo que queremos hacer de nuestra manera, dejarlo en manos de Dios. Ese es como representa el cántaro. La mujer iba con su cántaro, tú y yo vamos con un cántaro de frente a Jesucristo y tenemos dos opciones: llenar nuestro cántaro con propia agua natural y seguir nuestra vida igual, o confrontar nuestro cántaro con el agua de vida y rendir nuestra vida a Jesucristo. Jesús quiere que tú rindas tu vida a sus pies y dejes tu cántaro
¿Para qué? Para que Dios llene tu vida espiritual de agua de vida eterna. Entonces, que ella fue inmediatamente donde los hombres. ¿Cuáles son los hombres? Los hombres que manejaban la religiosidad en Samaria. ¿No será este el Cristo? Preguntó verso 30, Juan 4:30. Entonces salieron de la ciudad y fueron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis y otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos, verso 39, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Amén. Qué increíble es. ¿Qué le dijo Jesús? Que esa agua iba a dar fuente de agua eterna. Esta mujer apenas fue confrontada con su pecado, reconoció que era el Mesías y ¿qué hizo? Dejó su cántaro y se fue a anunciar este evangelio, fue a evangelizar, a contar a otros lo que Dios había hecho, que es lo que teníamos que hacer nosotros. Y muchos samaritanos creyeron en él. Verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días más. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos creído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El objetivo final se cumplió. Esta mujer fue la primera punta de lanza para que en Samaria el evangelio creciera. En Hechos 1:8 recordamos, dirá, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entonces, nosotros tenemos que elegir entre dos aguas, el agua natural, vivir nuestra vida normal como lo hacemos ahora, o el agua espiritual. Jesús está ahí, al lado tuyo, cerca. Él quiere que tú te acerques, Él quiere que tú te confrontes. ¿Para qué? Para que dejes tu cántaro y llene tu vida, Cristo, a través de esta agua espiritual. Dios te ama, Jesús te ama, Él quiere tanto como esta mujer, te quiere tanto como esta mujer, y quiere confrontar tu vida, mi vida. ¿Para qué? Para que podamos estar, ¿cierto?, siendo bendecidos a través de esta fuente de agua de vida. Entonces, somos confrontados para tomar una decisión, o el agua natural o el agua de vida eterna. Tú tienes un cántaro, lo llenas con agua natural o con agua espiritual. Cristo el Señor nos manda a ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Dios les bendiga. Vamos a estar orando por esta palabra. Gracias, Señor. Dios mío, que todos los que han escuchado esta palabra sean confrontados para tomar una buena decisión. Que llenen su vida de ti, que dejen sus cántaros, sus proyectos, sus vidas, como son, y se acerquen a ti, Señor. Ruego esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Es un tiempo especial con el Señor. Amén.